gente, no sé si puede. 32 estados de la República Mexicana, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años y claro, un campeón nacional. El formato escolar mundial es en equipos de 3 contra 3. Un equipo está a favor y el otro en contra. Y tendrán 45 minutos de preparación. A lo largo del debate se escuchan 4 discursos de cada lado. Los 3 primeros duran 8 minutos y son la parte constructiva del debate. Se introducen argumentos nuevos en los primeros 2 y en el tercero se intentan compensar la discusión en sus puntos principales. El último discurso de cada lado es el de réplica y dura 4 minutos. Al final los jueces otorgarán el primero y segundo lugar. Gracias por haber llegado aquí. Ya hicimos la llamada protocolar, así que ahora podemos llamar a Miguel para que se pare y nos dé su discurso. Recordar siempre para su micrófono y eso. Mucha suerte. Ahora sí, a tu primera palabra, Miguel. Hola, ¿se escucha bien?
Sí, de mi parte se escucha súper bien. Ok, dejen pongo mi timer para igual tenerlo yo aquí. Mm, Ok, este, 1, 2, 3. Buenos días, panel. Me gustaría empezar mi discurso primero dando una caracterización. Bueno, México es un país que actualmente depende económicamente de la industria petrolera porque representa un gran parte de la economía. Además de que está viviendo una pandemia que ha afectado a todo el mundo significativamente y a México, pues de una manera muy profunda en la economía y en pues la seguridad y salud. Además de conflictos internos que gobiernos anteriores nos han dejado y pues tenemos que tener prioridades claras, seguridad económica y cultural para los inversores y para los ciudadanos que están en México. Entonces, ahora voy a dar nuestro criterio del debate. Si logramos probar que lograr la autosuficiencia energética va a traer mayor seguridad cultural y económica a los ciudadanos de la manera más efectiva, entonces ganaremos el debate. Ok, entonces, pues demos un poco de contexto para esta moción. Ahora mismo están bajando los precios del petróleo y nosotros como proposición queremos aprovechar esto para hacer una inversión financiera con un agente externo y explotar los recursos que son existentes y relevantes en un comercio internacional antes de que se deprecien. Con esta moción, podemos apoyar a las clases bajas y inclusive a las clases medias que pues toman la mayor parte de la población mexicana al disminuir los precios pues de la gasolina y de la energía en general. Entonces, ahora me gustaría continuar con nuestro primer argumento, que es el fundamento de un país. Entonces, la energía se ha convertido en el fundamento de cualquier sociedad y pues hace posible que cualquier tipo de actividades económicas y no económicas sucedan. Eh, la mayor parte de las industrias a nivel global son dependientes de energías y la mayoría sigue usando energías de hidrocarburos. Esto tiene un impacto directo en la economía internacional y la nacional y pues es una parte de la calidad de vida de la gente. Entonces tenemos que asegurarnos que tengamos un término que se llama seguridad energética. La seguridad energética significa que las fuentes de energía son suficientes para satisfacer las demandas energéticas de una comunidad que incluyen pues las actividades sociales, la economía y la militar, que se demanda y que se satisfazga de manera confiable y estable, considerando pues todos los escenarios que puedan pasar en un futuro. Y en general, cuando no se satisface la demanda, se puede ver como efectos catastróficos que pueden afectar la vida de millones de personas. Entonces, sabemos que la energía es importante y que tenemos que cuidar el medio ambiente, pero el punto exclusivo para el caso de proposición es el de la autosuficiencia energética, porque México es un país que produce cantidades enormes de energía mediante hidrocarburos. Ahora aproximadamente se consumen 9 millones de gigajoules de energía en México, pero solo se producen 6 millones, lo que significa que todavía no tenemos autosuficiencia energética. Entonces, para asegurar nuestra seguridad energética, todavía debemos de producir 3 millones más. Entonces, pues tenemos, en lugar que obtenerla de otros lugares como lo hacemos ahora, tenemos que hacer un tratado, por ejemplo, la nueva refinería que podría acercarnos más o incluso hacernos llegar a la autosuficiencia energética.
Esto trae beneficios directos a los ciudadanos, ya que su seguridad energética no está en las manos y como en la responsabilidad de otro país. Y es más probable que estos precios sean estables, dándole seguridad y apoyo económico a las clases más bajas. Entonces, la autosuficiencia energética se puede conseguir a través de los hidrocarburos en el corto plazo. Y esto hace que pues las inversiones que haga México sean inversiones tomando en cuenta el status quo, que es que ahora que tienen valor los hidrocarburos, tenemos que comercializarlos, porque si nos esperamos vamos a perder un recurso que pudimos haber aprovechado. Esto significa que tenemos una mayor seguridad energética, una mejor estabilidad económica y un mejor bienestar social. Entonces, al comprar estas refinerías, el costo de la infraestructura puede ser como, eh, pues, puede ser resistido porque vamos a extraer petróleo y seguir usando otras refinerías para producir nuestra propia energía. Y en el caso de las energías renovables, se necesita reemplazar totalmente el sistema, ya que la mayoría de la infraestructura mexicana no está hecha para eso, está hecha para utilizar el petróleo y esta inversión son fondos que México no tiene y que no van a traer beneficios económicos en el corto plazo. Eh, y no es como si podamos hacer una inversión, y eso es lo que voy a explicar en mi siguiente argumento, que se llama accesibilidad. Entonces, pues tomar una inversión tan grande a la cual México no tiene acceso ni razón daña la economía a corto plazo, al igual que a largo plazo. Eh, y imaginémonos que si tuviera una razón para cuál hacer este cambio, ahora en el presente, México tiene una deuda exterior mayor del 60% de su Producto Interno Bruto. Entonces, estamos en una muy mala posición actualmente para poder hacer una inversión de ese tamaño, y también es un proceso largo que no va a tener, no va a regresar la inversión hasta después de muchos años, y no tenemos la infraestructura para soportar eso económicamente o socialmente. Entonces, ahora no es el momento para hacerlo, aunque tuviéramos la razón de se nos acaban como se nos acaban, eh, perdón, se me fue el hilo. Entonces, esto, si lo contrastamos con lo que propone la proposición, es algo que va a tardar muchísimo tiempo para traer la autosuficiencia, y los hidrocarburos que tenemos serían devaluados, y para esto lo que proponemos, sí tenemos una inversión que vale la pena a corto plazo, y es un punto que asegura la seguridad energética y tenemos seguridad. Entonces, la autosuficiencia de hidrocarburos produce trabajos, y debemos asegurarnos del bienestar de estas personas. Entonces, muchas gracias. Ese fue mi speech. Perfecto, muchas gracias por ese discurso. Entonces, Miguel, terminado esto, ahora podemos llamar a Santiago para que nos dé la introducción de oposición. Santiago, ¿estás por ahí? Muy bien, perfecto. ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfecto, tu primera palabra. Muy bien. Antes de comenzar, nada más, si tienen algún punto de información, por favor, háganlo por voz. Muy bien. Empezaré en 3, 2, 1, tiempo. Hola. Muy buenos días a los estimados miembros de la mesa calificadora, compañeros, compañeras y público que nos acompaña. La oposición cree firmemente que México debería buscar la autosuficiencia energética a través de la inversión en energías renovables a largo plazo, en lugar de buscarla a corto plazo mediante los hidrocarburos. Pero antes de comenzar con la argumentación, a la oposición le gustaría definir algunos términos claves para la temática en cuestión. Primero, autosuficiencia energética. En este debate, la autosuficiencia energética se define como la capacidad que tiene un país, en este caso México, de no solo satisfacer todas sus necesidades energéticas,
sino también ser capaz de generar por cuenta propia toda la energía que necesita la nación, sin tener que depender de las importaciones. Okay. Energías/fuentes renovables. Se les conoce como fuentes o energías renovables a todas esas energías que se obtienen a partir de los elementos naturalmente, virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que tienen o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Este tipo de energías generalmente no dañan al medio ambiente. Algunos ejemplos de energías renovables son la solar, eólica, biomasa, geotermal, hidráulica, etc. Fuentes no renovables. Por otro lado, se les conoce como fuentes o energías no renovables a todas esas energías que se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas, las cuales, una vez consumidas en su totalidad, no pueden volver a sustituirse. Este tipo de energías generalmente causan estragos y daños severos al medio ambiente. Algunos ejemplos de energías no renovables son los hidrocarburos como el petróleo, el gas natural, los combustibles fósiles, el carbón, también está la energía nuclear, etc. Finalmente, hidrocarburos. Por definición, los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Sin embargo, para este debate nos concentraremos en el uso de estos compuestos para generar energía. En este ámbito, los hidrocarburos son compuestos no renovables que se utilizan para la producción de energía. Algunos ejemplos de hidrocarburos que se usan para este fin son, como ya dije, el petróleo y el gas natural. Muy bien. Una vez definidos estos importantes términos, a la oposición le gustaría empezar con su argumentación. Con el primer argumento, la amenaza de los recursos no renovables. A lo largo de la historia moderna, la producción de energía por medio de fuentes no renovables como lo son los hidrocarburos han demostrado ser un método poco confiable para satisfacer nuestras necesidades energéticas, al siempre generar más inconvenientes que beneficios. Por lo general, la producción de energías con fuentes no renovables siempre ha traído consigo un gran listado de problemas, que estoy seguro la mayoría de nosotros ya hemos escuchado. Estamos hablando de severos daños al medio ambiente, deterioro prácticamente irreparable a la atmósfera y a la capa de ozono por las emisiones de CO2, daños a los cuerpos de agua, suelos, vida silvestre y a la propia salud humana, sin mencionar que el uso de estas fuentes no renovables para generar energía representan una amenaza para la mera existencia de la vida en la Tierra. Y la oposición no solo dice esto por decir, ya que a lo largo de las últimas décadas las energías no renovables han causado daños históricos al planeta, como la famosa explosión de 1986. Dime. ¿Cómo eso es exclusivo para la oposición cuando las energías renovables se basan en almacenar en baterías en gran parte y todavía no hay un método bueno para desechar las baterías de litio, que son las más comunes? Muy bien. Por el momento es exclusivo porque, bueno, hasta donde presenta la historia moderna, no ha habido accidentes o desastres significativos con las energías renovables, mientras que las no renovables llevan una famosa listado de estos incidentes, como los que voy a mencionar a continuación. Como mencionaba, históricos al planeta como la explosión de 1986 en la central de Chernóbil, los derrames de petróleo tanto en 2010 como en el actual 2021, que, bueno, han provocado daños permanentes en el ecosistema marino. Las famosas explosiones de San Juan y Xotepec de 1984, o también los infames derrames de combustibles en Australia 2010, Ecuador 2009, Corea del Sur 2007, Pakistán 2003, y la verdad voy a dejar de nombrar los desastres porque la realidad es que son tantos que nunca acabaría de nombrarlos. Y este alarmante número de desastres generados por fuentes no renovables solo nos enseña una cosa: no hemos aprendido a manejarlos de la manera correcta, y de seguir usándolos vamos a acabar perdiendo más cosas de las que ganemos. La oposición considera que estas pérdidas no valen la pena, y por lo mismo cree firmemente que México debería apelar al uso de energías renovables que no han presentado este tipo de percances, en vez de las peligrosas y dañinas fuentes no renovables. Muy bien, sabiendo todo el daño que provocan estos recursos naturales, ustedes probablemente se preguntarán, si las fuentes no renovables como los hidrocarburos son tan dañinas, ¿por qué las seguimos usando? Esta pregunta lleva a la oposición a su argumento número 2, las malas costumbres. Pero bueno, volviendo a la pregunta, si son tan dañinas, ¿por qué las usamos? Y la respuesta a esta pregunta es realmente simple. Las seguimos usando porque descubrimos cómo usarlas primero. Esta es la sencilla y básicamente única razón por la que hasta el día de hoy, bueno, original razón, por las que hasta el día de hoy usamos más fuentes no renovables que fuentes renovables para generar nuestra energía. Ya que la producción de energía por medios renovables ya ha probado ser objetivamente superior a su competencia. Es un simple y sencillo caso de malos hábitos o malas costumbres. Compañeros, es el siglo XXI. Actualmente vivimos en una época donde como sociedad constantemente estamos cuestionando nuestra manera de pensar y sobre todo cuestionamos las viejas costumbres que solíamos tener. Y poco a poco hemos aceptado que cosas como el machismo, la homofobia, el racismo, el maltrato animal, la discriminación o el bullying eran terribles hábitos que normalizábamos como sociedad.
Y este cuestionamiento no solo se da en aspectos sociales, sino que también se da en básicamente todos los aspectos que rodean a la vida en la Tierra. Y gracias a estos mismos cuestionamientos hemos logrado evolucionar como especie, ya que gracias a los mismos tenemos mejores sistemas de salud, mejor información sobre lo que comemos y mayor conocimiento sobre prácticamente todas las industrias, incluyendo la energética. Y creo que es tiempo que este cuestionamiento nos ayude a erradicar la terrible costumbre de utilizar fuentes no renovables para satisfacer nuestras necesidades energéticas, ya que eliminar esta práctica y cambiarla por un buen hábito de usar fuentes renovables es la única manera en que la producción y la industria de energía puede evolucionar sanamente. Muy bien. Ahora me gustaría pasar con el argumento número 3. El camino correcto no es el más fácil. Actualmente, alrededor del 69% de la energía utilizada en México es generada por medio de recursos no renovables, mientras que solo alrededor del 31% se genera con fuentes renovables. Y por lo mismo, la oposición comprende que lo más cómodo y sencillo actualmente para México es explotar estos recursos no renovables, como los hidrocarburos, para producir energía, ya que económicamente y laboralmente es lo que ya conocemos y lo que se nos hace más sencillo, como ya mencionó la proposición. Sin embargo, la oposición también cree firmemente en la célebre frase del autor y profesor Matthew Dix: hacer lo correcto suele ser lo más difícil. Y en este momento, la acción más difícil y al mismo tiempo la acción moral más correcta es la de cambiar nuestro sistema de producción de energía a un sistema basado en fuentes de energía renovables, ya que desde un punto de vista objetivo y al mismo tiempo moral, este cambio es en todos los aspectos la decisión correcta. Pero vayamos paso a paso. Iniciemos con nuestra deuda con el medio ambiente. Como ya mencionó la oposición, el daño que el ser humano le ha hecho al medio ambiente en la búsqueda de satisfacer sus necesidades energéticas es gigantesco e incalculable. Y por lo mismo, la única solución moral con el medio ambiente es simplemente dejar de hacerle daño. ¿Y cómo hacemos esto? Simple, reemplazando las energías no renovables por energías renovables. Bueno, finalmente, a continuación, mi compañera, la oradora 2, concluirá con el argumento número 3 que se quedó a la mitad, y a su vez presentará más argumentos de oposición. Y de igual manera, mi compañera, la oradora número 3, presentará un último argumento más adelante. Creo que por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias por ese discurso. Entonces, Santiago, terminado podemos llamar a Marian para que nos dé la argumentación de la... Se me olvidó el nombre de este equipo. Proposición. Eso. Sí. Sí, nada más pongo mi cronómetro. Yo también quiero los puntos de información dichos oralmente, porque voy a estar viendo mi otra pantalla con mis argumentos. Gracias. Se te escucha perfecto. Tu primera palabra, corre tu tiempo. Ok. Nada más organizo mis notas. Perfecto. Panel y debatientes, queremos dejar algo súper claro. Como la proposición, estamos en contra de cualquier daño a la crisis climática y su aceleración. Estamos conscientes de los efectos dañinos que tiene en la cultura y en la sociedad, además de la ecología, pues las implicaciones de los hidrocarburos. Creemos esencialmente que este debate no es sobre pues, la autosuficiencia, sobre el uso de hidrocarburos versus las energías renovables, porque eso sería una carga imposible, más bien es sobre el corto plazo y sobre tener esa conciencia de la autosuficiencia se logra mediante mecanismos que tomen en cuenta la cultura, la sociedad y la economía, no simplemente el argumento ecologista, que es lo único que nos ha planteado el equipo de la oposición. También creemos que varias veces esta retórica de la autosuficiencia mediante las energías renovables es algo poco accesible para clases bajas y medias, ya que muchas veces las alternativas presentadas en las definiciones por el equipo de la oposición son cosas como coches eléctricos o las turbinas eólicas que solo llegan a las grandes ciudades, que habla sobre la periferia, personas que viven en pueblos pequeños. Son a esas personas con las que queremos apelar en la retórica de corto plazo y por qué es tan necesario, sí, tomar en cuenta las energías renovables y el bienestar del país y pues del medio ambiente, pero también la seguridad económica que proveen los trabajos y para la economía de México, especialmente durante una pandemia mundial. ¿Qué voy a hacer en este debate?
primero voy a refutar todo lo que han dicho en su discurso. Segundo, caracterizar un poco más la moción. Volver a traer los argumentos que dio mi ortoorador, y luego traer mi tercer argumento sobre las relaciones exteriores y la importancia de eso, ¿no? Bueno, ahora yendo hacia la argumentación del otro equipo, ¿no? Primero hablan sobre cómo, pues, tenemos que avanzar el uso de los recursos de las energías no renovables, porque, pues, dañan muchísimo el medio ambiente, consecuencias que ya sabemos, ¿no? Constatemos los daños, pero creemos que el debate no tenemos que probar sobre que las alternativas de hidrocarburos son buenos, porque sabemos que inherentemente no. Porque se acaban, y B, por las consecuencias que tienen en el medio ambiente. Creemos que todos los argumentos que trajo Miguel y las líneas de análisis sobre por qué no es viable hacerlo, por las deudas económicas que tenemos, B, sobre los trabajos que ya provee esta industria, creemos que el corto plazo es mucho más importante. Sí creemos que las energías renovables son chidas y sí son útiles, pero que no proveen esta seguridad cultural y económica que estamos buscando en el lado de la proposición a través de nuestro criterio, ¿no? Hablan sobre esta retórica de los hábitos sanos y cómo es algo bueno usar pilas eléctricas, ¿no? Y turbinas y paneles solares y cosas que se pueden adaptar a nuestro ecosistema y a nuestra posición geográfica, siendo un país que, pues, está en una posición donde hay sol y tiene esas condiciones, ¿no? Pero creemos que esto no es suficiente y no nos traen los impactos, ni el link, ni la relación, pues, entre pues, sí, son adaptables al país geográficamente donde vivimos y que sí son buenos para el medio ambiente, pero cómo directamente se relacionan con las clases bajas y medias. No nos traen ningún impacto sobre cómo los inversores externos van a tener incentivos de querer invertir en un país que ya tiene deudas históricas y que todavía no las puede pagar, ¿no? Creemos que les falta una perspectiva de clase, cultural y económica, ya que solo recibimos puntos ecológicos por parte del equipo de la oposición, ¿no? Ahora, regresando a mis argumentos, en el cual el primero llamado el fundamento del país, ¿no? Donde queremos garantizar esta seguridad energética al corto plazo, porque creemos que es más benéfico gracias al contexto social y económico que vivimos, ¿no? Esto significa satisfacer las necesidades de la mayor población, es decir, las clases bajas y las clases medias, no el 1% que puede tener un coche Tesla o un híbrido y pues ya con eso aportaron a su contribución a la crisis climática, ¿no? Creemos que no hay suficiente tiempo en la actualidad con la crisis económica que tenemos y así para poder hacer la transición y tener suficientes inversores y readaptar toda la economía y los trabajos para poder hacerlo en el corto plazo. Creemos que esto es algo que sucederá cuando hayamos usado, pues, todos los inversores para la investigación de las energías renovables, mientras enfocándonos en, pues, usar los recursos que ya tenemos y que sí son relevantes para el comercio en la actualidad. Creemos que además el petróleo sigue siendo, porque la transición de realmente implantar de implementar todas estas nuevas tecnologías no es algo necesariamente accesible para personas que usan el metro o que usan coches que han sido verificados varias veces, ¿no? Creemos que les falta del otro lado hacer esa conexión entre las clases que más usan las clases, ¿cómo se llama? Las fábricas, todas las personas que más producen y usan estos hidrocarburos, que simplemente las personas que lo tienen más accesible, ¿no? Y el segundo argumento sobre la accesibilidad, ¿no? Que queremos esta seguridad económica y cultural, además de que les probamos con estadísticas que no tenemos el dinero para poder invertir completamente en las energías renovables, ya que a pesar de que en un futuro sí serán más baratas, ahora no lo están haciendo y como Miguel dijo en su caracterización, los precios del petróleo están bajando, entonces siguen siendo más accesibles para las personas antes de que haya una mega inflación. Y B, creemos que, pues, pedir un préstamo para poder llevar a cabo esta nueva infraestructura no es algo viable, ¿no? Y segundo, hablamos sobre la seguridad cultural de las personas que ya tienen trabajo y que están estables en esta industria, ¿no? Ahora yendo a mi tercer argumento llamado relaciones exteriores. Hablamos sobre esta inversión extranjera y la deuda que esta presentaría, ¿no? Aplicar un cambio a las energías renovables significaría que México necesita de agentes externos, ya sea compañías, gobiernos, ¿no? Que tengan intereses en promoverlas. Muchos países dirán completamente que no, porque ya no están viendo un futuro económico para sus propios países en sus circunstancias en esta nueva economía, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Se apagó! Espérense, perdón.
Ay, una gran disculpa. Se cerró mi documento. Ok. Ya está, ¿no? Si en un futuro México fuera a decidir crear su autosuficiencia energética, también queremos recaracterizar que la autosuficiencia significa que es dentro del país, ¿no? Claro, con inversiones, como fue caracterizado en la moción, externas como invertir en Shell y así, pero creemos que tiene que venir de trabajos mexicanos y personas dentro del país. Por medio de las energías renovables, como el dinero de estas inversiones se perdería por completo y no valdría la pena. Tampoco se pudiera reinvertir en energías renovables, ya que todas las inversiones externas ya estarían hechas, ¿no? Serían millones de dólares perdidos y solo empeoraría la deuda externa que ya tiene México, ¿no? Una de las mayores críticas internacionales hacia México es su trayectoria de pues, una deuda económica, ¿no? Y creemos que invertir tanto en las refinerías sería tener esa estabilidad económica para poder hacerlo en el futuro y no tener la doble deuda y además pues perder el potencial que ya es relevante en una escala internacional del comercio que ya tenemos con otros países, del petróleo que vendemos y con los trabajos que ya proveemos, ¿no? Esencialmente, panel, ¿qué les estamos diciendo, no? Tenemos una conciencia de clase sobre las personas que más necesitan y todavía no tienen accesibilidad gracias a la transición, a los costos y de implementación por el tiempo a esas energías renovables. 2, les hablamos sobre la conciencia ecológica que sí concedemos, pero creemos que el debate no se centra. Gracias. Perfecto, muchas gracias Marian por ese discurso. Terminado este, ahora podemos llamar a Duani para que nos dé la argumentación de oposición. Duani, ¿estás por aquí para probar tu micrófono? Sí, ¿sí se escucha bien? Sí, de mi parte se te escucha bien, a tu primera palabra. Ok. Primero que nada, me gustaría rebatir el punto de la deuda que mencionó el primer orador de proposición. Se mencionó la deuda externa que tiene México. Sin embargo, estas deudas ya están en proceso de saldarse, así que viéndolo a largo plazo, no entiendo cómo es que esto sea causante de por qué son mejor las energías de hidrocarburos. ¿Cuál es la relación de estas dos ideas? El mar se está incendiando por una fuga de petróleo. Eso pasó hace pocos días. Es uno de los grandes daños que pueden causar este tipo de energías y es uno de los muchos ejemplos que hay muchos riesgos con la extracción y manejo de los hidrocarburos. Mencionaron que la energía tiene que ser suficiente y estable, pero es que si lo vemos a largo plazo, esto puede suceder cuando se sabe que los hidrocarburos no son un recurso renovable y se está explotando aquí en el país. Por lo tanto, ¿cuál es el plan para cuando terminemos con ellos? Estamos de acuerdo con el punto de proposición en cuanto a la accesibilidad. Sin embargo, no sentimos que sea un motivo que defina si es mejor la energía por hidrocarburos. Simplemente tendríamos que empezar a idearnos al plan de que se tiene que invertir poco a poco hasta poder llegar a lo que estamos proponiendo, que traería muchos más beneficios. También me gustaría mencionar que estamos de acuerdo y sabemos que la energía es algo que se necesita tener en todo momento, porque es algo a lo que estamos acostumbrados y necesitamos para vivir, pero precisamente por eso hay que pensarlo a largo plazo. ¿Qué va a pasar cuando nos acabemos nuestros recursos, los cuales producen la energía de hidrocarburos? Por eso creemos que es mucho mejor desde ahora empezar a implementar las energías renovables, para así en un futuro no tener que preocuparnos a qué pasará si acabamos con nuestros recursos, que es una realidad que puede y va a pasar si no encontramos o implementamos otra forma de conseguir esta energía. Después, también mencionaron que disminuye la gasolina. Con las energías renovables habría más gasolina en el país, por lo que también bajarían los precios de la misma, mientras que al mismo tiempo se reduce el precio de los servicios como la luz. También mencionaron precios estables. Bueno, por datos como la gasolina, precisamente son algunos de los recursos con precios inestables, ya que constantemente cambian y casi siempre suben. También dijeron, no podemos hacer la inversión. Claro que podemos, y de hecho ya se está llevando a cabo esta inversión, como en el Parque de Sonora, de lo cual hablaremos más adelante. Perdón. Ahora sí, comenzaré con los argumentos. Para seguir explicando por qué la decisión de usar fuentes renovables es la mejor opción, me gustaría que se imaginaran el siguiente escenario. Actualmente es el año 2021 y lamentablemente, 2100 y lamentablemente tú ya falleciste, pero no te preocupes, tuviste una gran vida, te enamoraste e incluso tuviste hijos. Sin embargo, ellos no se la están pasando tan bien como tú la pasaste. Tristemente, tus hijos viven en una planta hostil completamente diferente a la que tú viviste.
Actualmente, la Tierra tiene las temperaturas más altas en la historia debido al calentamiento global. Los ecosistemas marinos están arruinados por petróleo. El nivel del mar está más alto que nunca, etc. Un punto. Adelante. ¿Cómo se puede garantizar, o bueno, qué sugerencias tienen argumentativas sobre cómo se va a facilitar esa transición de una economía a otra? Pues como ya se mencionó, sería irlo implementando poco a poco para que no afecte ningún otro aspecto de la economía del gobierno. Sin embargo, iríamos asegurando la energía para poder seguirla teniendo en un futuro. Bueno, proseguiré con el argumento. ¿Sabes por qué tus hijos viven en un planeta tan hostil? Porque en esa realidad nunca pudimos cambiar nuestras malas costumbres y ahí es donde entra la responsabilidad moral. La oposición es consciente que actualmente cambiar nuestras fuentes no renovables por energías renovables sería un reto gigantesco que quizá traiga problemas económicos a corto plazo, pero a largo plazo será lo mejor no solo para la economía de nuestro país o para el medio ambiente, sino que también será lo mejor para las futuras generaciones que vengan después de nosotros. Proseguiré con el cuarto argumento. Las fuentes no renovables tienen una fecha de expiración. Muy bien. Ahora, para explicar este punto nos gustaría recordar una de las definiciones previamente establecidas, la definición de las energías o fuentes no renovables. A este tipo de fuentes se les conoce como todas esas energías que se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas, las cuales una vez consumidas en su totalidad no pueden volver a sustituirse. Y ahí está la clave. Como bien establece la definición, este tipo de fuentes son limitadas y una vez que las hayamos consumido en su totalidad, no hay manera de usarlas nuevamente. Este hecho es un factor alarmante ya que las fuentes no renovables que hemos conocido y usado por tantos años eventualmente se nos van a acabar. De hecho, esta realidad está tan próxima a suceder que expertos de la Comisión Europea han calculado que de seguir consumiendo estas fuentes no renovables como lo hemos estado haciendo en los últimos años, las mismas se agotarán en su totalidad para el año 2050, dejando al mundo sin la posibilidad de generar más energía a partir de ellas. Este alarmante futuro solo hace más evidente la urgente necesidad que tiene tanto México como el mundo en general de cambiar sus sistemas energéticos a sistemas basados en fuentes de energía renovables, ya que desde un punto de vista objetivo no tiene ningún sentido seguir invirtiendo en un grupo de recursos que lamentablemente ya tiene una fecha de expiración marcada. Lo que sí tiene sentido es invertir en un futuro literalmente inagotable, es decir, invertir en la energía renovable. Antes de terminar, la oposición le gustaría comentar su quinto argumento, los increíbles beneficios económicos, ecológicos e internacionales de las energías renovables. Como ya es comúnmente conocido, las energías renovables traen consigo una amplia cantidad de ventajas para el medio ambiente, pero ¿saben qué tan grandes son estas ventajas? Pues bueno, para empezar, el simple hecho de utilizar fuentes renovables en lugar de no renovables automáticamente genera que desastres como los vertimientos de petróleo se conviertan en eventos con cero posibilidades de ocurrir. De igual manera automática se reduce considerablemente el deterioro de la capa de ozono por las emisiones de CO2. Se reduce el efecto invernadero, disminuye la contaminación y los efectos negativos que trae esta, etc. La realidad es que el impacto positivo que generarían las fuentes renovables y las usáramos a mayor escala, sería igual o hasta más gigantesco e inaculable que el daño que ya han hecho los recursos como los hidrocarburos. Pero bueno, ahora a la oposición le gustaría hablar de los beneficios económicos que tienen las energías renovables. De inicio, el utilizar este tipo de fuentes a gran escala significaría una reducción a las tarifas en los servicios básicos como la luz, convirtiendo la energía en un recurso más accesible para la población en general. Otro beneficio económico es que como cualquier industria nueva, la implementación de plantas en toda la República, la energía renovable generaría miles de empleos directos e indirectos alrededor de las plantas. La implementación de estas fuentes significaría generar una tremenda imagen positiva ante el resto del mundo, lo que generaría que la comunidad internacional viera con muy buenos ojos a nuestro país, impulsando el comercio internacional, las importaciones y exportaciones, las inversiones extranjeras, el turismo, el traslado entre países y en general se podría observar una mejora en nuestras relaciones internacionales, tanto con nuestros vecinos más cercanos como Estados Unidos y Latinoamérica, como también con naciones de todo el globo. Este argumento se refuerza enormemente con el Acuerdo de París en 2016, ya que México forma parte de este tratado internacional y el implementar energías renovables en lugar de seguir usando fuentes como los hidrocarburos en nuestra nación, básicamente nos garantiza el cumplimiento del Acuerdo parisino. Eso sería todo de mi parte, gracias.
Perfecto, muchas gracias por ese discurso entonces, Dani. Terminado esto, ahora podemos llamar a Elena para que nos dé la refutación de proposición. Elena, ¿estás por ahí para probar tu micrófono? Sí, nada más. Todo bien, ¿verdad? Sí me escuchan. Sí, se te escucha perfecto. A tu primera palabra. Ok. Un pongo mi cronómetro y bueno. 3, 2, 1. Para empezar, quiero hacer un punto muy claro. Ecológicamente, tanto, o sea, un tema ecológico, un problema medioambiental, no es exclusivo de nuestro lado de la cámara. Como ya mencionó mi compañero Miguel, si no me equivoco, las baterías de litio necesarias en como coches eléctricos y así son 0%, digo, no 0%, perdón, pero son no renovables, no reciclables a su 100%, a eso me refería. También nos hace, o sea, se me hace muy importante mencionar que el mundo utópico que la Cámara Opuesta propone no considera las clases medias y bajas. O sea, quiero que se entienda que ¿dónde vas a poner tus plantas? ¿En tierras indígenas? ¿En tierras pertenecientes a clases medias y bajas? ¿Dónde vas a instalar tus plantas? ¿Qué les vas a quitar? Les vas a quitar su tierra, les vas a quitar sus recursos porque, o sea, les vas a quitar su tierra y les vas a quitar sus recursos. O sea, no consideran el beneficio inmediato que le puede traer a esta población hacer una autoeficiencia a corto plazo por medio de hidrocarburos. Obviamente, los hidrocarburos son súper contaminantes, pero de todos modos, es importante, o sea, están poniendo la seguridad del mundo entero encima de la seguridad de su población. O sea, tu población se está muriendo de hambre, tu población no le alcanza para el gas y a través de una autosuficiencia a corto plazo por medio de hidrocarburos, los precios se reducen, se vuelven estables, porque tú estás manejando tu gasolina. Obviamente, y aparte, esto va a asegurar toda tu suficiencia a corto plazo, no solo crea como una especie de boom económico en México, también hace más fácil que cuando se acabe este recurso de hidrocarburos, puedas transferir o puedas cambiarte a energías renovables mucho más rápido y mucho más eficientemente, sin tener que ir dando poquito a poquito, aquí y allá, en un span de ¿qué quieres? 15, 20 años, mientras que tu población se sigue muriendo y de todos modos sigues teniendo que recaer, no gracias, sigues teniendo que recaer en energías de hidrocarburos hasta que logres una especie de autosuficiencia, que obviamente largo plazo, o sea, vas a seguir recayendo 20 años en esta energía autosuficiente y vas a seguir perdiendo dinero porque la vas a seguir vendiendo cruda y te la van a seguir regresando completamente, o sea, te la van a seguir regresando infinitamente más cara de lo que realmente, de lo que la vendiste. O sea, recientemente no solo se compró la planta en Shell, pero también se está construyendo esta refinería, se me olvidó cómo se llama, aquí en México. Este dinero se pierde, o sea, de por sí ya empezaste a construir esto, ya compraste la planta ya, y bueno, mejor vamos, ya no tengo ganas de hacer hidrocarburos, pierdes una cantidad enorme de dinero, creo que solamente de la compra del 50% de la planta, porque ya teníamos otros 50, son $600 millones. Y con la construcción de la otra planta que tenemos aquí son como $8,600 millones, que ya fueron invertidos y se considera que se considera que el número de dólares va a seguir aumentando. Pierdes una cantidad infinita de dinero, no aseguras condiciones estables a tu población inmediata, que es urgente, se te está muriendo la gente, hay una crisis de salud, hay una crisis de pobreza, como 40% de México vive bajo los niveles como de pobreza y el 16% vive bajo el nivel de pobreza extrema. Es mejor asegurarles mínimo un pequeño recurso que sea más affordable para ellos, que sea más accesible para ellos, antes de poder meterle energías renovables que
como hemos reiterado, les van a quitar sus tierras, les van a quitar sus tierras. Están priorizando el bienestar del planeta sobre el bienestar de su población. Están considerando la ecología antes del bienestar de su población. La ecología es súper importante, sí, pero no puedes plantearme un escenario súper utópico que todo el mundo va a acceder a las energías renovables cuando existen muchos temas con ellas. No puedes, las energías renovables son muy cool, pero también tienen muchos temas. Inclusive, si aseguras tu autoeficiencia a corto plazo y esperas algunos años para que se empiecen a implementar nuevas tecnologías, no solo para las energías renovables, no solo es muchísimo más fácil para ti acceder a estas energías renovables porque tienes la estabilidad económica, ya que tienes tu propia autosuficiencia energética, sino se vuelven más accesibles, más baratas las energías renovables debido al avance tecnológico que va a haber. Si las empiezas a implementar ahorita, puede ser que en el futuro tengas que lidiar con muchos problemas que vengan por la falta de estos avances, ¿no? Obviamente no es corto plazo, si empiezas a construir tus plantas ahorita, invertir ahorita, de que en 10 años se construye una planta que en 10 años se consideraría anticuada, vas a tener un tema. Entonces, debo reiterar antes de que se acabe mi tiempo, porque ya me queda como 1 minuto. Debemos aprovechar al máximo los recursos que tenemos ahorita. Estoy consciente que se van a acabar, pero el hecho de aprovecharlos ahorita significa una inyección económica para México, significa un bienestar o una especie de un recurso mucho más accesible para las clases bajas y medias. Proponen un mundo utópico donde todos tengan un coche eléctrico. Eso no va a pasar. Yo he tenido el mismo coche 20 años, creo, mis papás. La gente no cambia sus coches cada seis meses. Eso es solo la gente rica, eso es solo la gente que tiene suficiente dinero para andar comprándose un Lamborghini, bueno, no un Lamborghini, pero saben, un Tesla o lo que sea, cada cierta cantidad de tiempo. El mundo que ustedes proponen no considera a la mayoría de México, no considera a la base de México. Los pone de lado, les quita sus tierras, sigue siendo un tema ecológico con las baterías y con ciertos desechos de ciertas cosas. Entonces, evidentemente, creemos que a corto plazo es la solución más viable para mantener a México estable económicamente, y por eso pedimos al panel que consideren votar por la proposición. Gracias. Todo. Pero tienes que tomarse ahora un... Ya te traje para ti las galletas, gallo, no juegan nada. Esto no hay derecho. Perdón, muchas gracias por ese discurso. Terminado esto, entonces ahora podemos llamar a Leticia. ¿Estás por ahí, Leticia, para probar tu micrófono? Sí, ¿se me escucha? Se te escucha perfecto, perdón por esa interrupción. Ok, comenzaré mi debate en 3, 2, 1. Bueno, primero que nada me gustaría rebatir todo lo que la oradora 3 ha dicho, mencionando que lo que las energías renovables buscan y lo que la Cámara Opositora apoya es que se le roben las tierras a la población de clase baja y a los pueblos indígenas. Como la Cámara Opositora ya mencionó, el seguir apoyando los combustibles fósiles y los hidrocarburos implicaría renunciar el consumo de energías renovables y seguir fomentando la producción y el consumo de combustibles fósiles, lo cual, como ya mencionamos, limita el liderazgo mundial de México en materia ambiental. Significa moverse en sentido contrario a las tendencias globales que favorecen la electrificación del sector de transporte. También debilita a México en su relación con Estados Unidos, potencia mundial que favorece el uso de energías renovables y la descarbonización de la economía global. Tampoco estamos diciendo que favorece a las entidades del gobierno y fomenta que contraten financiamiento en el exterior en condiciones favorables.
Bueno, también nos gustaría mencionar que las energías renovables no solo son un futuro prometedor, sino también un presente brillante. Al principio de este debate se mencionó que el uso de energías renovables para alcanzar la autosuficiencia energética era un plan a largo plazo, y la oposición está parcialmente de acuerdo con esto, ya que a pesar de que estamos conscientes que el cambiar nuestro sistema energético a uno basado en fuentes renovables no es un cambio que va a ocurrir de la noche a la mañana, como la Cámara Propositora menciona. Creemos firmemente que México tiene todos los recursos necesarios para empezar ya con este cambio. ¿Por qué digo esto? Porque aunque no lo parezca, nuestro país está realmente avanzado en el área de energías renovables, sobre todo en las energías solar y eólica. De hecho, los avances de nuestro país son tan grandes que la Agencia Internacional de Energías Renovables incluyó a México dentro de los 15 más importantes en generación de energía solar. Perdón, inclusive el mismo gobierno mexicano incentiva el uso de estas fuentes al otorgar incentivos fiscales a todas las compañías que integran energías renovables a sus operaciones. La forma que ha adoptado el gobierno de nuestro país para impulsar a las energías renovables es la más directa. Invertir en plantas energéticas que utilicen fuentes renovables. Un claro ejemplo es el Parque de Energía Solar de Sonora, el cual es un proyecto de nuestro gobierno para construir el parque de energía solar más grande de Latinoamérica, y es en Sonora. Este proyecto no le roba el territorio a ninguna clase baja ni ningún pueblo originario. Obviamente estos parques y avances no solo se dan en México. Muchísimos países alrededor del mundo, como Uruguay, Islandia, Costa Rica, Holanda y Noruega, entre otros, llevan la delantera en el uso de fuentes renovables, y por lo mismo, la información de cómo manejar estas fuentes de manera adecuada la podemos encontrar en varios países que tienen una gran relación con México. Por todo lo anterior, la Cámara Opositora rechaza fuertemente el que México asegure su autosuficiencia y siga apoyando los combustibles fósiles en corto plazo a través de los hidrocarburos, en lugar de buscar obtenerla a largo plazo en la inversión en energías renovables. Si no hay ningún point, creo que eso es todo. Bueno, Yo tengo un punto. Si las energías renovables apenas son buenas y están teniendo tantos avances en otros países, ¿no nos convendría esperarnos a que lleguen a una etapa más madura en la que sean más eficientes y baratas para nosotros crear nuestro cambio? Ya entendí tu punto. Las energías renovables ya son eficientes en el presente. O sea, desde ahorita, desde hoy, ya están siendo el futuro y el presente de México. Gracias. Perfecto, muchas gracias por ese discurso, Leticia. Ahora, para terminar, podemos llamar a Santiago para que nos dé la réplica, esta vez en 4 minutos. Santiago, ¿estás por ahí? Claro que estoy. Se te escucha perfecto y antes también, así que a tu primera palabra nomás. Muy bien, perfecto. Inicio en 3, 2, 1. Muy bien, para empezar con la réplica me gustaría decir una frase. Por aferrarse al pasado se pierden de un buen futuro. Primero que nada, a la oposición le gustaría agradecer a sus rivales de la proposición por realizar un debate tan enriquecedor y lleno de argumentos excelentes. Sin embargo, a la oposición también le gustaría remarcar que sigue manteniendo firmemente su postura inicial. México debería buscar la autosuficiencia energética a través de la inversión en energías renovables a largo y mediano plazo. A lo largo de este debate, la oposición evidenció las enormes carencias que conllevan el uso de fuentes de energía no renovables, como lo son los catastróficos daños al medio ambiente, la amenaza que estas fuentes representan para la propia vida humana, las incoherentes razones por las que se siguen usando estas energías hoy en día, la terrible carga moral que su uso provoca y el poco tiempo que les queda de vida a estas fuentes. La oposición no solo demostró todo lo anterior, sino que también puso en evidencia todos los increíbles beneficios que traería la implementación de un sistema energético basado en fuentes renovables, como lo son las increíbles bonificaciones económicas, el tremendo impacto positivo que generaría en el medio ambiente, lo mucho que el sistema ayudaría a la imagen internacional de México, lo cerca que tiene el país los recursos para utilizar estas fuentes, etc. La oposición, a lo largo de todo este debate, a base de argumentos extremadamente sólidos, a base de ejemplos de la vida real y a base de pruebas y evidencias para respaldar lo dicho argumento, ha ganado este debate.
Por otro lado, la proposición también realizó un gran debate y francamente presentó excelentes argumentos. Sin embargo, nuestros rivales tuvieron algunas inconsistencias en los mismos argumentos. En primera instancia, la proposición hizo mucho hincapié en el hecho de que México no tiene los recursos económicos para implementar el uso de esas fuentes. Sin embargo, esto no es verdad, ya que, de hecho, México, como ya mencionamos, ya empezó a invertir en estas fuentes, como la inversión en el gigantesco Parque de Sonora, los parques eólicos y solares alrededor de toda la República, los incentivos fiscales que el gobierno le da a las empresas mexicanas que son energía limpia, etc. Otra cosa en la que hizo mucha hincapié en la proposición es que estamos de alguna manera dejando de lado a nuestra población por el bien global cuando realmente, o sea, literalmente es todo lo contrario. El mismo gobierno mexicano ha mencionado que en la implementación de estas fuentes a nivel, a nivel nacional, reducirá los gastos, bueno, reducirá más bien los precios de servicios básicos como la luz, el agua, etcétera, lo cual beneficiaría directamente a las poblaciones de clases sociales bajas y medianas. Literalmente estamos viendo por el futuro de esta población, porque no solo les estaríamos reduciendo los precios de servicios básicos, sino que también estaríamos abriendo una industria gigantesca que les proporcionará miles de empleos alrededor de toda la República. Por lo que no los estamos dejando. Literalmente esto es para ellos. Sin mencionar que, ustedes mencionan que los recursos renovables, que los hidrocarburos son productos estables económicamente. Sin embargo, esto no podría estar más alejado que la realidad. Productos como la gasolina son algunos de los productos que más cambian su precio y por lo general siempre suben. El famoso gasolinazo en México que afectó directamente a la clase media-baja que ustedes mencionan que estamos dejando de lado. Pero bueno, por todo lo anterior, la oposición considera que ha ganado este debate, porque no solo demostró argumentos sólidos a base de argumentación y datos y evidencias, sino que también debatió perfectamente todos los puntos presentados por la proposición. Muchísimas gracias, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Perfecto, muchas gracias por ese discurso, Santiago. Terminado ahora podemos llamar a Mariam para que pruebe su micrófono una vez más. Sí, nada más. Dejen el cronómetro. Se te escucha perfecto una vez más, así que tu primera palabra corre en tus 4 minutos, ¿ok? Va, perfecto, gracias. A ti. Panel, ¿cuál era el propósito de este debate? El propósito de este debate era pesar la urgencia de la situación. La situación tomando en cuenta una pandemia, tomando en cuenta nuestra posición geográfica y las necesidades sociales y culturales que tiene este país intrínsecamente, ¿no? Creemos que ese debate era pesar la urgencia y la necesidad de los inversores, de la economía y de la persona promedio en este debate, ¿no? El Juan, la María, nosotros como personas en este debate, ¿no? Creemos que era pesar los aspectos culturales, sociales y ecológicos, además de los ya mencionados económicos, y la capacidad, viabilidad de tomar estas decisiones. Por ende, el debate era largo versus corto plazo, ¿no? ¿Qué voy a hacer en este discurso? Voy a hablar voy a hacer 2 preguntas a ustedes, panel, y voy a responderlas a través de quién ganó, por qué y qué se hizo en este debate, ¿no? La primera siendo qué es más viable de ambos lados y B, qué es más accesible para el público promedio, ¿no? Y en general centrándolo a través del tema la seguridad. ¿Qué dijo proposición del lado de la viabilidad de ambos lados, no? Creemos que y lo que dijimos en todos los discursos, es que ya hay inversiones por personas externas e internas en el país para los hidrocarburos, ¿no? Las plantas que ya existen, todos los trabajos que ya existen, y que por ende, mover todo ese dinero de personas que ya invirtieron y que ya hicieron un esfuerzo en crecer la economía y fortalecerla con Pemex y todos sus funcionamientos, sería una pérdida, más allá de que no vemos la viabilidad por la deuda que ya tiene México con otros países, ¿no? Y les presentamos la alternativa de pedir préstamos, pero como también estos no se podrían pagar. Segundo, les hablamos sobre cómo necesitamos hacer, y no sería posible, esa transición gradual en el presente, y cómo creemos que sí es algo necesario, pero en el futuro, cuando México ya haya explotado todo lo que ya tiene. Tercero, les hablamos sobre cómo queremos, y especialmente en el punto de información hecho por Miguel, que se mejore la tecnología de las energías renovables para ya poder
ya que estén consolidadas y que cuesten menos poder ser invertidas en el país. Les trajimos los beneficios de que el petróleo ya esté bajando, el de precios, y que sea más accesible para la clase media y la clase baja en México. Esencialmente, ¿cómo se prueba el criterio en esta primera pregunta? Además de que oposición pues, fue bastante ambiguo en la transición, diciendo que pues, ya funcionan esas energías y que por ende eso lo hace mucho más fácil, pero no vimos la conexión entre el aspecto cultural, de seguridad social y económico que ya existe en el país, basando su economía como el 30% en la industria petrolera, ¿no? ¿Cómo se cumple el criterio? Les probamos que ya existe esta economía, ya está consolidada, ¿no? Sigue siendo relevante para el plano internacional y por ende lo tenemos que explotar lo más que podamos debido a la crisis en la que estamos. La segunda pregunta, ¿qué es más viable? En proposición les trajimos la prioridad de que queremos sostener todos esos trabajos de personas que ya sea trabajan en las plantas, trabajan metiendo la gasolinera, ya sea personas que trabajan en la manufactura, en la administración. Creemos que como ya son existentes, como que tienen esa causalidad y la consecuencia, la seguridad de tener esa... ¿cuál es la palabra? Sustentabilidad, autosuficiencia, no me acuerdo, perdón, Panel. Y que a largo plazo, pues, y creemos, bueno, y que dijeron que a largo plazo va a funcionar, pero no explicaron cómo a corto plazo funciona esta transición, ¿no? Y como ya creemos que hay establecido esta economía, esta seguridad cultural para las personas que ya trabajan a través de los precios bajos y la accesibilidad de los precios y pues del petróleo, por eso es más importante tener esa seguridad en la situación económica ya existente. Gracias, panel, y les suplicamos votar el equipo de proposición. Perfecto, muchas gracias por ese discurso y muchas gracias a todo el mundo por este gran debate. Sin duda fue de gran nivel y demostró lo muy buenos debatientes que son. Lamentablemente esta es una ronda cerrada, así que ahora no sé cómo lo vamos a hacer como para deliberar. Supongo que los equipos se van y nosotros deliberamos aquí o... Ay, no sé, me perdí esa parte de la explicación, creo. Pero de todos modos, mucha suerte en lo que quede y sin duda lo hicieron genial. Eso, ahora no sé si... Bueno, voy a preguntar por el grupo cómo deliberamos, porque la verdad es que no tengo la menor idea. O no sé si alguien del panel sabe o algo así. Eso sí, voy a dejarles mi número. No, estamos en la misma. Igual ya pregunté en el grupo, a ver qué nos dicen. 270 32 72. Les voy a dejar mi número en el chat para que después del break puedan escribirme por feedback personal, por... Aprieta el botón de Windows. Y yo les puedo dar un feedback, explicarles qué pasó, cómo pasó y así. Eso, en verdad, muchas felicitaciones y ahora voy a contarles una historia. Había una vez un Mateo que tuvo que adjudicar en la carretera porque este torneo topaba con el inicio de sus vacaciones. Ese Mateo fue Mateo el viernes porque fue terrible. Bueno, y ahora estoy en la playa, en la casa, sin salir porque tengo que adjudicar. Pero bueno, los escolares lo valen. Sí, soy de Chile. Me confirma logística que si los equipos podrían por favor retirarse del breakout room para deliberar. Perfecto. Entonces, equipos, chao, que les vaya súper. Muchas gracias. Adiós, Bye, muchas gracias. muchas Nada más, antes de irme, me gustaría Gracias. decir qué gran debate. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. Fue el mejor debate.